Están nuestros invitados, por favor, que pasen al set principal de este programa. Se trata de Darwin Pereira, asambleísta por Pachacutic. Vamos a hablar evidentemente de lo que ocurrió el día de ayer. Él votó a favor de la destitución del presidente Guillermo Lasso. Y también está el asambleísta Jorge Pinto, asambleísta por Creo. Él votó en contra de la destitución del presidente Guillermo Lasso. Gracias por atender este requerimiento. Bueno, muchos ciudadanos coinciden que estas sesiones en donde participaron como nunca, creo que es la primera vez en esta asamblea que tantos asambleístas participaron. Fue como el momento para aprovechar sus 2 minutos de fama y hablar cualquier tontería, porque realmente fue una cosa sorprendente el nivel del contenido de algunos asambleístas para hablar al país, ¿no? Es una cosa vergonzosa que en un tema tan serio, tan delicado, hablen hasta de testículos, ¿no? Es decir, es una cosa que, en fin, llama la atención. Ojalá los electores recapaciten, siempre esto lo decimos, ¿no? Que evalúen bien por quién van a dar su voto. Pero bueno, el tema es concretamente la probabilidad, el planteamiento de la destitución. Quiero empezar con usted, asambleísta Pereira, porque se dice que si bien la causal de destitución existe en la Constitución, ustedes trataron de acomodar las circunstancias porque lo ocurrido en el país no encajaba en lo que dice la Constitución. Es decir, que esa conmoción social no fue producto espontáneo de la situación, de un fenómeno social de reclamo, sino que fue un proceso organizado para desestabilizar al país. ¿Cuál es su respuesta? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, estimado Andrés, para Jorge, para toda la culta audiencia, un abrazo, buenas tardes, saludos. A ver, primero que yo creo que debe quedar claro absolutamente para el país que el objetivo del movimiento indígena no ha sido venir a votar al presidente. El objetivo del movimiento indígena sigue siendo el mismo, que es que sean atendidos 10 puntos que no responden solamente al movimiento indígena, sino que responden a una necesidad de muchos sectores del país, como el bananero, el arrocero, el palmicultor, en fin, entre otros, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, habiendo una propuesta en la Asamblea, que por cierto no la propuso Pachacutic, no la propusimos de ninguno de los espacios que hay en Pachacutic, sin embargo, habiendo ya una propuesta ahí, pues, frente a una persona, a un presidente que en lugar de haberle dado oídos a las peticiones del movimiento indígena, más bien lo que le dio fue bala y represión y gases lacrimógenos, pues obviamente nos puso entre la espada y la pared y tuvimos que votar por esa opción, considerando que no le da oídos. Hasta el día de hoy no le da oídos, o sea, hasta el día de hoy más bien lo que hizo fue levantarse de una mesa de diálogo cuando creemos que por fin se empezaba a pacificar esto a través de la esperanza de que a través de una mesa de diálogo se pudiera salir de esta situación bastante difícil que está pasando el país. 5 muertos no son pelo de cochino. Bueno, 6 ahora con el hermano militar, que también obviamente es una vida que nosotros lamentamos mucho y que esperemos no se sigan perdiendo más vidas, no se sigan reventando más ojos, no se sigan teniendo más niños asfixiados y ya de una vez por todos, a través de un sistema de diálogo, podamos solucionar el problema. En definitiva, para nosotros, la salida a todo esto sigue siendo el diálogo. Asambleísta Pinto, pero entonces, ¿cree usted que las condiciones efectivamente coincidían con la conmoción social, grave conmoción social, y por lo tanto era un argumento de peso para provocar la muerte cruzada o la destitución del presidente Lasso? Una buena tarde, Andrés, Darwin, qué gusto poder estar con ustedes y un abrazo fraterno para todas las personas que nos escuchan y nos ven esta tarde. Bueno, definitivamente lo que está claro y a la luz de los ojos, y quiero coincidir con Darwin, es que el movimiento Pachacutic en un inicio sí estuvo entre la espada y la pared. Entre la espada y la pared desde amenazas que tenían o que siguen teniendo desde muchos sectores o desde cabezas de la CONAIE. Hemos visto como varios asambleístas fueron amenazados, Darwin, y no podemos tapar el sol con un dedo. Yo lo dije en alguna otra entrevista contigo, yo entiendo que tú no eres indígena, tú eres de la costa, pero estás en un movimiento indígena que está tomando actitudes que no son correctas y que también tenemos que aceptar que no son correctas. La violencia que se ha generado, y si no venían con la intención de sacar al presidente, hemos visto varias declaraciones de personas que están alrededor del señor Issa, que lo primero que decían en las entrevistas o cuando tomaban el micrófono era que ellos no venían por los 10 puntos, que ellos venían a sacarle al presidente de la República. Eso se ha repetido en varias ocasiones con varios actores políticos del movimiento indígena y lastimosamente eso desdibujó la protesta social que está amparada en la Constitución, pero que sin duda alguna estos actos violentos por infiltrados, como ellos lo mismo lo han dicho,
porque ellos han aceptado. Es más, Marlon Santi pidió al señor Correa que saque a su gente de las filas de la protesta, pero también hubo o hay altercados de personas indígenas que están causando actos violentos en contra de la sociedad, de la comunidad en general. Esto desdibujó y, por supuesto, paso a paso, ellos lo que querían hacer era empujar para que esto se cree como conmoción social, y al final la activación que creó UNES del artículo 130, numeral 2, al final terminaron prestándose a este juego. En democracia las cosas se consiguen con votos, pero antes de que se active este proceso se tenía que haber hecho un análisis jurídico más a fondo. Tanto es así que ayer una persona de su bancada, de la bancada de Pachacutic, hizo el análisis profundo, un análisis muy valedero, y nos dijo a todo el Ecuador y las personas que estábamos expectantes con análisis jurídico, el asambleísta Vanegas, que no existían las causales. ¿Cómo es posible que se inventen causales o se quiera llevar a ese extremo para que existan las causales para la destitución de un presidente? Y al final terminaron prestándose para este juego. Así que yo felicito que el día de ayer varios asambleístas hayan tomado la decisión valiente, a pesar de que no están a favor del gobierno, sí están a favor de la democracia. Y ayer ganó la democracia, no ganó el presidente de la República, ganó la democracia en el país. Yo creo que es un paso muy importante para entender que la pacificación, que la conversación y los acuerdos tienen que darse con todas las bases de todas las sociedades, de todos los territorios indígenas, por supuesto, pero no podemos permitir que la violencia se siga generando. Quizás la explicación para lo que tal vez podía haber detrás de toda esta situación está en un tuit de Leonidas Sisa cuando ganó el presidente Petro en Colombia. Él puso un tuit saludando a Gustavo Petro y luego dice: nuestro objetivo con el respaldo de nuestras estructuras y organizaciones es dirigir los senderos del país. O sea, no sé si hay algo más claro, ¿no?, sobre el interés que tendría el señor Issa de dirigir los senderos del país. Y claro, luego ahí al lado está Rafael Correa diciendo lo que hay que hacer, porque ese es el estilo, ¿no? Recordamos en las sabatinas lo que tenía que hacer la justicia, lo que tenía que hacer el Congreso. Ahora les dice también a la Asamblea, tiene la obligación de derogar el decreto 455 y el miércoles dar paso a la muerte cruzada. Ahora más que nunca recuperaremos el Ecuador. Es decir, la orden viene de Bélgica, eso está más que claro. Entonces la pregunta, Darwin, y yo no sé, ¿qué se siente tener por líder a un prófugo de la justicia con no sé cuántos casos de corrupción? Y cuando ese sujeto humilló, persiguió, vapuleó a los indígenas, al movimiento que usted pertenece. No le oigo, Darwin, el audio. Perdón, pensé que entendía el lenguaje de labios. Bueno, a ver, no es así, ¿no? ¿Cómo no es así? Yo quisiera ir a una entrevista en la que no tengamos que hablar de la vieja política de este país. Ajá. Porque primero yo no me he dejado contaminar de esa vieja política. Para su conocimiento, aquel gobierno que usted ha mencionado, yo trato de no mencionarlo para no hacerle propaganda, porque cada que se lo menciona, en bien o en mal, en marketing político es hacerle propaganda. Aquel expresidente, a mí como Darwin Pereira, también me persiguió. Yo en aquella época fui secretario nacional del partido, o sea, ahora soy secretario, es la segunda vez que soy secretario nacional, y a nosotros nos eliminó el partido. Nosotros nos tocó volver a recoger firmas, y, en fin. Y en el tiempo que lo persiguió Clever Jiménez y a Fernando Villavicencio, como dirigente del partido, a todos los dirigentes nos intervino los teléfonos y nos andaba la policía tomándonos fotografías a cada paso que dábamos. Yo por un momento me empecé a sentir seguro porque tenía los policías en la esquina en mi casa de civiles, pensaban que yo no me daba cuenta, y obviamente que me daba cuenta porque en los barrios, yo vengo de un barrio pobre de Manchala, sabemos quiénes son y quiénes no son de ahí. Uh-huh. En fin, es decir, yo también sufrí las consecuencias de la persecución de ese gobierno, y por eso trato de no hacerle propaganda. Yo creo que en algún momento vamos a tener que pasar la página y empezar a debatir la política de este país con los nuevos actores. Pero son sus aliados, pues, Darwin, son sus aliados en este momento, ¿no? De ninguna manera son nuestros aliados, por ejemplo, en la protesta social. Sin embargo, en la Asamblea Nacional, si es que hay un proyecto de ley que tengamos que votar con ellos, lo vamos a votar. Y si hay un proyecto de ley que no tengamos que votar, no es que porque están ahí tenemos que votar con ellos. Hay que ir un poco diferenciando ese tema. Sin embargo, han habido algunas coincidencias que han permitido que en la Asamblea votemos, pero decir que desde Bélgica nos dan órdenes a nosotros, de ninguna manera, ¿no? El movimiento indígena se mueve por sí solo, y hoy en día usted puede entender, ojalá pudieran entender la dinámica que, por ejemplo, tiene la CONAIE, que tiene más de 20, 30 líderes alrededor de Leonidas Sisa, que no necesariamente es Leonidas el que toma las decisiones.
En este momento, por ejemplo, el momento que el gobierno dice que no quiere conversar con Leonidas Issa, pero que sí quiere conversar con los que están alrededor de él, que es justamente lo acababa de recordar Jorge, son los que, según Jorge, han estado diciendo que lo venían a tumbar a Issa, pues son los que están en el segundo nivel. La CONAIE tiene una organización muy importante que hay que reconocerle. Tiene organizaciones de segundo nivel, de tercer nivel, perdón, de segundo grado, de tercer grado, y todo está correctamente integrado. Tienen una formulación de una interesante organización y todo se consulta a las bases, todo se consulta a ellos. Obviamente eso quizás haga que sea una democracia quizás un poco más lenta para tomar decisiones, pero al final del día eso es lo que hay, no hay órdenes de afuera, es esa gente la que está viniendo, la gente de Imbabura, la gente de Cotopaxi. Yo no creo que el señor que usted mencionó, casi lo nombro, esté metido allá en estos lugares, no creo que sea pulpo. En Bolívar están en todos lados, ¿no? En la provincia del Oro se levantaron los bananeros, se han levantado los arroceros en el Triunfo. O sea, yo creo que también hay que no hay que subestimar tampoco al pueblo, que sí hay un nivel de descontento y que esperamos ese descontento sea atendido. Pero y fíjese, una vez que eso sea atendido, no pasa nada. Pero Darwin, pero también están las declaraciones de Marlon Santi, cuando dijo en su momento pues, que le combinaba al prófugo Correa que ya saque a su gente de las filas de las movilizaciones. Entonces, hay un acercamiento, pues bueno, si usted dice que no, pero parecería que... O sea, me gustaría saber cuál es esa gente. Yo estoy acá en Quito, yo he visitado a los compañeros que están movilizados, y yo ahí no he encontrado ningún dirigente del señor Correa, sino más bien a dirigentes de nuestras organizaciones de base. Chuta, ya lo nombró. Con dirigentes. Ya me hizo nombrar, usted ya me hace caer una trampa. Sí, lo he visitado, y ahí lo que yo veo son dirigentes de los pueblos, del pueblo Panzaleo, del pueblo Puruá, los dirigentes de cada una de las organizaciones de base, de la Confenaye, de la Corunari. O sea, yo no puedo tildar de correísta a ninguno de ellos, por favor. Yo no creo que Marlon Vargas, por ejemplo, dirigente de la Confenaye, sea correísta. O yo no creo que Carlos Sucusañay, presidente de la Corunari, sea correísta. O sea, son ellos los que están en ese nivel de segundo grado tomando decisiones, y prácticamente Issa tiene que tomar un poco las decisiones que emanan de ellos. O sea, no es tan así. Yo creo que estamos subestimando el nivel de organización y de fuerza que tiene la CONAIE en este momento y que está ahora mismo movilizada en las calles. Ok, asambleísta Pinto, 80 colegas suyos quisieran que el presidente Lasso esté fuera del gobierno, ¿no? ¿Cómo avisora entonces el trabajo de la asamblea? Vaya que es cuesta arriba, más de lo que ya ha estado hasta todo este año, ¿no? No, la verdad es que la asamblea le queda debiendo mucho al país, y hay que reconocer algo, y es que aquí tenemos que sentarnos a conversar. No importa lo que sucedió el día de ayer, hoy es un nuevo día y mañana será un nuevo día. Y aquí tiene que volverse a sentar UNES con el BAN, con Pachacuti, con el Partido Social Cristiano, con los independientes, para llegar a acuerdos, y con la izquierda democrática para llegar a acuerdos para el país, que le convengan al país. Pero, por supuesto, también tenemos que hacer un conteo luego de las amenazas y antes de las amenazas. Antes de las amenazas había un conteo de 68 a 70 votos, luego de las amenazas que fueron públicas, y eso, insisto, no hablemos del innombrable, como dicen aquí, porque si no queremos nombrarlo, no lo nombremos, pero tenemos que decir entonces que se pongan de acuerdo, porque por un lado el asambleísta Quispe también nos dice lo mismo, que hay personas del innombrable dentro de las manifestaciones. Luego Marlon Santi nos dice, le pide de favor a esta persona que saque a esa gente de ahí. Entonces la verdad es que al final no se ponen de acuerdo, porque unos nos dicen que sí, otros nos dicen que no. Y a mí, Darwin, de verdad me gustaría creer que no es gente suya la violenta. O sea, yo sí preferiría creer que son personas externas, no precisamente del innombrable, pero igual personas externas que estaban generando el caos. Porque con lo que me acabas de decir ahorita, y tú me estás diciendo que no había infiltrados, entonces estaríamos atribuyendo todos estos actos violentos a los dirigentes indígenas, y eso sí me preocupa, porque hemos visto varios videos. Aquí queremos satanizar el accionar de la policía, el accionar de las Fuerzas Armadas, pero ellos están en la obligación de brindarle paz a este país, y por lo menos de los muertos que tenemos hoy, no podemos endosarle eso a la policía cuando nos damos cuenta que el asesinato del señor militar, fue con perdigones precisamente que no pertenecen a la policía. Hoy tiene que hacerse una investigación a fondo, y por eso yo me niego a pensar realmente, no quiero creer que los dirigentes indígenas sean los que organizaron los actos violentos detrás o escondidos detrás de la protesta pacífica. La verdad es que esto tiene que investigarse a fondo. Luego de la votación de ayer, lo que nos queda es sentarnos a conversar, sentarnos por el bien del país a llegar a acuerdos mínimos, por lo menos mínimos,
dejando nuestras diferencias ideológicas de lado para, por lo menos con esos acuerdos, comenzar a trabajar en las leyes que necesita el país. La fiscalización, que todos tenemos que hacerlo, y ahí está en las manos de ustedes, fiscalizar a este gobierno también para que no existan los casos de corrupción que sí existieron en los gobiernos del innombrable y del que le siguieron. Así que tenemos que entender que este nuevo gobierno también tiene que ser fiscalizado, pero por supuesto también tenemos que llegar a esos acuerdos mínimos para que este gobierno pueda utilizar lo que la Asamblea le da para trabajar por el bien del Ecuador. Permítame que yo sí lo diga. Rafael Correa, prófugo de la justicia, líder del gobierno de los más corruptos, autoritarios de los últimos tiempos, ¿no? Creo que la gente no debe olvidar y debe recordar permanentemente, además porque se trata de un actor político actual, no estamos hablando del siglo pasado, ¿no? Estamos hablando de alguien activo, a pesar de que no debería influir en nuestro cotidiano hacer político, pero en fin, ahí lo tienen. Ahora, en cuanto al tema de asambleísta Pereira, a la participación de los indígenas en actos violentos. Se dice que no, que los indígenas son pacíficos, no sé qué, pero hay videos y entonces uno se pregunta cómo se discrimina cuando vemos a un sujeto en la Casa de la Cultura con un fusil, cuando vemos otra imagen de un colectivo, un bus en donde bajan ciudadanos amazónicos también con sus carabinas, donde se impide el episodio de Shushufindi. Es decir, hay actitudes violentas, evidentemente, de los uniformados también, pero a lo que quiero llegar es que el argumento de los indígenas es: cuando se trata de una manifestación pacífica gritando, somos nosotros, pero cuando hay algún desmán, ahí ya son los infiltrados. Entonces, es poco creíble también, o un poco forzada tal vez esa argumentación asambleísta. Sí, mire, yo creo que analizar la protesta social y empezar a estigmatizar la protesta social no es lo que nos va a llevar a solucionar los problemas del país, que en este momento son el objetivo, el reclamo de esta protesta. Yo creo que hay que también ver por qué reclaman, ¿no? Y hay que ver qué es lo que está pasando con el uso de la fuerza. Me parece que sí hubo un uso desproporcionado de la fuerza en la última represión, porque los muertos no son en vano, pues, ¿no? Los muertos nuestros también, pues, o sea, he visto que se ha hecho todo un escándalo. Y lo digo con mucho respeto por si acaso, por la muerte de un militar, hasta cadena nacional, pero no hicieron lo mismo por la muerte de los 5 hermanos indígenas caídos, pues. A toda acción va a haber una reacción, y una manifestación que la repriman con gases lacrimógenos, no crea que la gente le va a regresar una rosa, le va a regresar un ramo de flores al policía, pues, ¿no? Entonces, yo creo que empezar a acusar de violencia, o empezar a acusarnos, a tirarnos acusaciones de que el policía es más violento, que los militares son más violentos, que los manifestantes son más violentos, yo creo que no nos lleva más allá, sí, o nos hace perder un poco, patinar en el camino. Sin embargo, respecto de los actos vandálicos, que quizás es lo que más nos preocupe. Primero, en la capital de la República, que es donde yo he estado y he podido ver, donde he podido palpar el tema desde adentro, porque me he movido por todos los sitios, los puntos de paz que le llaman aquí, no ha habido un acto vandálico en los locales o en los comercios que están alrededor de estos centros de paz. Ni uno solo, ni uno ha sido saqueado, ni uno ha sido golpeado, nada de esas cosas. Eso creo que lo debemos tener absolutamente claro, que ya nos marca una diferencia entre lo de ahora y lo de 2019, en el que hubieron actos que sí me preocuparon a mí. Obviamente fue una época en la que yo no estuve acá, por un lado. Por otro lado, hemos visto personas disparando, sí, no vamos a negarlo, o sea, tampoco nos vamos aquí a poner en una defensiva ciega, hay que aceptar, hay que ser objetivos. Y han habido errores de parte de compañeros nuestros que aspiro hayan sido corregidos, porque Lourdes Tibán, algunos otros líderes han pedido que se reporte dónde están estos violentos y sean retirados. Algunos les han hecho justicia indígena y los han sacado de las movilizaciones porque los encontraron pidiendo plata para dejar pasar, los encontraron queriendo ser agresivos, queriendo golpear negocios. No, esos han sido retirados, que hubieron, pero nosotros obviamente hemos vigilado de que eso, hasta el día de hoy, hemos constatado, que hasta el día de hoy eso se vaya sacando. Un último dato que tenemos es de que en uno de estos ciudadanos que están disparando, que no es un fusil por si acaso, creo que es una escopeta, debe ser, resulta que el que está al lado es un policía, porque también hemos encontrado infiltrados de la policía en la protesta. El día del diálogo se encuentran 3 policías infiltrados con gases lacrimógenos en medio de la gente que estaba afuera esperando, que estaban bailando, que estaban danzando, ¿no? Y estos generalmente, lo que ha denunciado ahora mismo la CONAIE es que estos policías infiltrados, ¿sí?, son los que también ayudan a agitar. Uno de los que ayuda a disparar, uno de las escopetas, de los que ayuda o incita a que dispare, que señala hacia dónde debe disparar, es policía.
Y la CONAIE en este momento tiene las pruebas y lo ha denunciado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de que a través de infiltrados de la misma policía, ¿sí? De la misma policía, ayudaron también a incitar la violencia. Usted no puede estar en un evento donde están bailando afuera, esperando resultados de un diálogo con gases lacrimógenos, donde se reventaba una de esas bombas de gas lacrimógeno, no, pues, por mala suerte o por alguna bronca que había ahí. Imagínense lo que iba a pasar en una iglesia. Entonces también hay que ponernos de esos lados. Pero yo repito, yo quiero tomar las palabras de Jorge, en que debemos un poco pasar la página e ir a las soluciones. La solución es ahora sentarnos a conversar, nos guste o no nos guste. ¿Sí? Nos guste o no nos guste, con los que están en este momento como actores políticos y sociales del país. Y si eso no pasa, lamentablemente el problema, en lugar de bajar, va a seguir aumentando. Sí, el único problema que veo de lo que usted menciona, que a mí me parece importante, sin duda, ver hacia futuro, hay que solucionar el tema, pero lo que me preocupa es esta sensación permanente de impunidad. Es decir, todo el mundo hace lo que le da la gana, hay gente que muere y sin embargo luego viene o la amnistía o viene cualquier argumento y finalmente no pasa nada. Y entonces la gente siente, creo yo, que tiene patente de corso para hacer cualquier cosa. Y eso no podemos permitir como país. Yo creo que tiene que haber sanciones que se defina efectivamente con claridad alguna responsabilidad y se sancione a quien ha cometido algún delito. Pero tampoco podemos olvidarnos y decir, bueno, no, ya sigamos nomás. O sea, creo que las dos cosas son importantes que vayan en paralelo y obviamente buscar la solución. Y en ese sentido, asambleísta Pinto, me pregunto qué expectativa tiene el presidente Saquicela, el intermediario en el diálogo del gobierno, un intermediario sui generis, ¿no? Entre el gobierno y los indígenas y luego va y vota por la destitución del presidente Lasso. En definitiva, ¿qué expectativa tiene usted de su gestión, de la gestión del presidente Saquicela? Bueno, creo que el presidente de la Asamblea hoy tiene que excusarse como mediador. Definitivamente no puede tener ese papel de mediador cuando ya tomó un bando. El día de ayer votó en contra o a favor de la destitución del presidente de la República. Él tenía que abstenerse porque estaba haciendo el papel de mediador. Eso era indiferentemente de la posición que él tenía que haberse abstenido porque esa era la forma más racional para seguir de mediador. Hoy ya no puede ser un mediador, sin duda alguna, porque ha tomado un bando. Pero yo quiero diferir con Darwin, si me permite, Andrés. Claro. Tú has estado, Darwin, en los lugares de paz y me dices que alrededor de los lugares de paz no ha pasado absolutamente nada. Yo te voy a hablar desde donde vivo yo. Yo vivo en el sur de Quito, en Guajaló, frente a la lucha de los pobres, y me he dado la vuelta por el Quicentro Sur, he estado por el puente de Guajaló, he llegado hasta Cutucagua precisamente porque quería ver qué es lo que sucedía. Y ahí sí te puedo decir, y te invito a que te des una vuelta por ahí, que hay varios negocios saqueados. Los videos de las panaderías saqueadas, los videos de los vehículos completamente destrozados porque querían circular, las llantas destrozadas, panaderías, tiendas saqueadas, a personas que les golpeaban porque estaban en contra de la protesta. Eso pasó en el sur de Quito y la gente ha vivido muchos momentos de terror y no podemos excusar este terror, no podemos seguir tapándonos los ojos. Aquí los responsables de la violencia, Darwin, y me alegro mucho escucharte que tú estás en contra de esta violencia, tienen que responder por lo que sucedió. Y no podemos tomar esto de que no, solo el mestizo es el violento, porque los indígenas jamás pueden cometer actos violentos y mucho menos actos delictivos. Yo creo que esos son palabras racistas porque tú no eres indígena, yo no soy indígena, yo soy mestizo, tú eres mestizo, tú eres de la costa, entonces yo no creo que solamente a los mestizos, exactamente, Andrés, no creo que solo a los mestizos se pueden echar la culpa de la violencia. Aquí tenemos que decir las cosas como son. Y yo personalmente he visto actos vandálicos de algunas personas indígenas, porque en todas las etnias existen personas violentas y personas vandálicas, y hoy no se puede tapar el sol como debe decir, no pasa nada, la siguiente vez que protesten pueden volver a robar, pueden volver a saquear, pueden volver a destruir, y no pasa absolutamente nada. Son ustedes los que quieren darle esta garantía al derecho a la protesta que está en la Constitución y que muchos hemos hecho ese derecho, hemos ejercido ese derecho, yo también lo he hecho en las calles pacíficamente. Si queremos mantener esa protesta y que nadie desdibuje eso, desde las organizaciones, Darwin, ustedes tienen que comenzar a señalar con el dedo a aquellos violentos para que sean ellos los que paguen la violencia y no terminen endosándoles a ustedes, al movimiento indígena, toda esa violencia que hoy Quito, aunque ustedes no quieran aceptarlos, está cansado de eso. Por eso en el sur, en el norte, en el centro y en las parroquias ha habido protestas, no a favor del gobierno muchas, otras sí, pero muchas en contra de la violencia que se ha generado en estas protestas. Es que, Darwin, sin una capacidad de autocrítica no vamos a ninguna parte. Hay que comprender que efectivamente pues hay de todo, en un movimiento es difícil controlar y hay gente que puede tener actitudes violentas y eso más bien sería súper bueno si el propio movimiento dice, caramba, amigo, usted
está proscrito porque usted tuvo una acción violenta y por lo tanto no pertenece o no queremos que usted vuelva a estar con... Me explico, algo que den muestra de que ustedes rechazan efectivamente ese tipo de acciones. Sí, a ver, un poco para tranquilidad de Jorge, no necesariamente el movimiento indígena controla a todas las personas que están movilizadas o todas las personas pertenecen o están bajo la línea de la CONAIE. Recordemos que también hay otras organizaciones que se han sumado y le cuento porque a nosotros nos pasó con Calderón, no necesariamente con la comuna de San Miguel, sino hablo de Calderón como tal, de la parroquia en la parte urbana, ¿no? Nos llamaron que demos paso a unos vehículos que estaban viniendo. Y todos nos quedamos mirando la cara porque yo recuerdo, a ver, y le pregunté, pues no, o sea, en ese momento estábamos en una reunión en la Casa de la Cultura, le digo, ¿cómo así están tapando el paso en Calderón? Yo al menos no conozco muy bien la estructura de la ciudad de Quito y les pregunté, y lo que me supieron decir era que ninguno de los que estaba ahí, cuando ya averiguaron, era del movimiento indígena. Es decir, también hay gente que se aprovecha. ¿Por qué fue mi reclamo? Y esto soy quizás un poco infidente en esta entrevista, pero tengo que ser honesto también con el país. Fue mi reclamo porque el reclamo que nos hicieron no era que estaba tapada la calle, el reclamo que nos hicieron era que les estaban cobrando para pasar. Y consecuentemente, obviamente, pues yo no comparto esas cosas, no las puedo compartir esas cosas. Yo también he sido luchador y mi conciencia social no me permite hacer ese tipo de cosas. Y cuando ya se hizo las investigaciones, descubrimos que ninguno de los que estaban ninguno de los que estaba en la organización, bajo quizás cabe el término, el mando de la CONAIE, estaba en ese sector. Nadie se había designado a ese sector y obviamente luego ya descubrimos que era gente del mismo sector que no tenía nada que ver con la CONAIE o con alguna de las organizaciones movilizadas, porque recordemos que también está la FENOCIN, la FEI, es decir, se hizo todo un proceso de investigación en ese caso, pero bueno, yo estaba lejos de ella y quiero pensar que lo mismo pasó en el sur. Sin embargo, yo no tengo ningún problema en que quien saque un local obviamente sea sancionado, o sea, por favor, ¿yo cómo me voy a oponer a eso? Yo no jamás voy a apoyar eso. Pero repito, creo que nos vamos a seguir haciendo daño si empezamos, si detenemos el análisis en esa parte. Recordemos que al lado nuestro también hay un dolor inmenso. Hay 5 muertos. Claro, Son padres de familia, hermanos, hijos. O sea, no crean que no nos duelen. Yo creo que le debería doler a todo el país. Un país con 6 muertos en este momento debería tener la bandera media asta, ¿no? Porque no es sencillo el tema de que caiga un hermano, sea de militar, policial, indígena. A todo el país nos debería doler y obviamente el reclamo de esa gente que ve caer un hermano suyo en una manifestación también duele y duele muchísimo porque hemos visto pues imágenes totalmente desastrosas, pero más allá de eso, con 5 muertos al hombro, la CONAIE decidió sentarse a conversar y aún así no hemos visto resultados de esos diálogos y el gobierno pretende ahora desconocer al líder legítimamente electo por ellos. O sea, no le puede decir al gobierno que elija otro líder porque ya ellos tienen uno y no quieren. Han decidido porque ya ha habido una reunión y no quieren poner otro dirigente que no sea Leonidas Issa el interlocutor en este proceso de diálogo. Hay varios comentarios en esta línea, Darwin, que quiero transmitirle. Ellos dicen que, bueno, que hay un movimiento golpista, ¿no? Bueno, hay opiniones y opiniones, pero en todo caso dicen eso y entonces se preguntan cuál es el siguiente paso. Han fracasado en varias ocasiones para tumbar al gobierno de Lasso y entonces, ¿cuál será el siguiente intento? ¿Hay alguna planificación o no? Nosotros seguimos intentando tener un diálogo. De hecho, ahora mismo la Iglesia Católica nos ha pedido, le ha pedido a la CONAIE, de lo que yo conozco hasta el último momento, le ha pedido a la CONAIE que mantenga una actitud pacífica a fin de ellos hacer un acercamiento con el gobierno y lograr regresarlo a la mesa de diálogo. Mire, para mí, lo dije antes y lo digo ahora, la única salida a todo esto es diálogo. Si no hay diálogo, no vamos a tener una salida a esta crisis. Ninguna crisis se soluciona si no hay diálogo, ninguna. Y finalmente, asambleísta Pinto, efectivamente yo coincido con eso. Reconoce que puede ser un error el haber tomado esa decisión, que el presidente se margine de la conversación, bueno, aunque físicamente no ha estado, pero digo, el hecho de interrumpe algo que estaba avanzando y hoy por hoy estamos en ascuas, no sabemos finalmente qué pasa en el país y la producción está parada y hay, es decir, no es calidad de vida esto, es decir, el gobierno también tendría que revisar aquello. Sin duda alguna, Andrés, el gobierno está analizando precisamente la opción de sentarse a conversar, pero ha hecho un llamado a la pacificación. Es que no podemos sentarnos en una mesa mientras se sigue parando a los convoys, mientras se sigue secuestrando militares, mientras se asesinó un militar. Y Darwin, yo me presto, yo te digo aquí abiertamente ante todo el público, a que hagamos una investigación juntos, porque no podemos endosarle los muertos a la policía ni a las Fuerzas Armadas mientras no se haga una investigación. Uno de los perdigones que
asesinó a una de las personas que tú estás mencionando no pertenece a los perdigones o a las armas que utiliza la policía. Ellos nunca utilizaron perdigones no usan, en esta manifestación. Exactamente. Entonces, no podemos simplemente, hay personas muertas y echarle la culpa a la policía o echarle la culpa a las Fuerzas Armadas. Tiene que haber una investigación de fondo, porque posiblemente, Darwin y Andrés, dentro de estas manifestaciones están estas personas que lo que quieren es buscar un muerto. Si no lo tienen, lo van a conseguir para enardecer este tipo de protesta social. Así que tenemos que ser muy analíticos. Y por supuesto hemos hecho un llamado a que se tienen que conversar, que se tienen que sentar para llegar a acuerdos, pero lo que esperamos mínimamente del otro lado es que por lo menos no se bloquee el paso de alimentos a las ciudades, que lo han dicho públicamente, que se mueran de hambre. Yo lo he escuchado todo Quito, que se muera de hambre Quito, porque si no quieren conversar, que se muera de hambre. Eso es un acto terrorista. Total. Por lo menos esperamos que dejen pasar a las ambulancias para que no se mueran las personas en la ambulancia. También hay 2 muertos, Darwin, en las ambulancias, te cuento, porque no llegaron a tiempo. Que dejen pasar el oxígeno, que dejen pasar las medicinas para los enfermos en este momento de enfermedades renales. Esperamos por lo menos eso, porque no pueden tener secuestradas a las ciudades para obligar a que se acepte todos los puntos. Y no nos olvidemos, Darwin, y esto para que tú lo transmitas también al presidente de la CONAIE, un verdadero líder, cuando se sienta a negociar tiene que ceder, no puede esperar que simplemente su voluntad sea aceptada. Hay que ceder de lado y lado. Eso es negociar, si no, no tiene efecto negociar. Eso es negociar y eso es llegar a acuerdos. Coincido en esa última parte, sin duda, y también en lo otro. El Ecuador requiere de cordura, de raciocinio, es decir, poner el bien superior por encima de todo, que es el Ecuador. Es que no podemos estar en estas coyunturas tratando de aprovecharnos políticamente y olvidarnos del bienestar de 17 millones de ecuatorianos. Es que es una cosa increíble, a ratos, la incapacidad de los políticos para comprender que ellos están allí para solucionar justamente los problemas, no para provocar a los problemas a la ciudadanía, ¿no? En fin, veremos qué pasa esta semana. Ojalá haya ya humo blanco frente a este tema. Por ahora es todo. Agradecerle a Darwin Pereira, a Jorge Pinto, por haber tenido un diálogo de altura, frontal y también procurando consensos, que siempre es importante. Gracias, buenas noches. Buenas noches, una buena tarde. Buenas noches, un abrazo.